¿Qué tal amigos de plataforma? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí nuevamente para compartir algunas reflexiones sobre la coyuntura política salvadoreña. Gracias a TVX por permitirnos siempre estar acá con ustedes una vez cada semana. Este día quiero conversar sobre tres temas de la coyuntura que me parecen relevantes. En primer lugar, quiero hacer referencia a un hecho histórico. Quiero recordar y hacer memoria de Rosa Luxemburgo, esta intelectual, militante de izquierda, feminista, marxista, nacida en Polonia y luego nacionalizada alemana, que es referente importante para la izquierda mundial. Es uno de los íconos más célebres de la izquierda y me parece que es necesario hacer referencia a Rosa Luxemburgo. Luego quiero conversar sobre los 27 años de la firma de los acuerdos de paz, hacer algunas reflexiones al respecto y por último hablar del momento electoral, referirme a dos temas que han dado que hablar esta semana, como fueron los debates de los candidatos presidenciales y las últimas encuestas que han sido publicadas. El día viernes ha sido el último día para poder publicar encuestas. En las siguientes 2 semanas antes de las elecciones ya no es permitido publicarlas. Vamos entonces con el primer tema. Rosa Luxemburgo. El 15 de enero se cumplieron 100 años del asesinato de esta figura de la izquierda mundial. Ella fue asesinada cruelmente por paramilitares de derecha en Berlín, Alemania, en un contexto convulso. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el fracaso de la rebelión espartaquista impulsada por los comunistas alemanes, por la izquierda radical alemana, y por la traición a la revolución que hicieron los socialdemócratas alemanes, quienes pactaron con la burguesía abolir la monarquía y crear una república democrática liberal. En ese contexto de esos 3 elementos, el fin de la guerra, el fracaso de la revolución comunista y la traición de los socialdemócratas alemanes que traicionan la revolución y pactan con la burguesía alemana crear una república democrática, liberal, donde se aboliera la monarquía, pero no avanzara hacia una revolución socialista. En ese contexto es que Rosa Luxemburgo es asesinada. Ella era abanderada de la revolución, ella planteaba un socialismo democrático. Ella ya había advertido sobre el riesgo de que la revolución rusa de los bolcheviques terminara convertida en una dictadura y planteaba de un socialismo radical pero democrático, donde el protagonismo de la gente, de los consejos, de los comunes, tuviera una preponderancia de primer orden. Luego la historia de Alemania se vuelve trágica. La muerte de Rosa Luxemburgo marca un punto. La República Liberal Democrática no funcionó porque después vino Adolfo Hitler, vino el ascenso del nazismo. Viendo ahora la historia, pudiéramos decir quizás que habría sido otra la historia si la revolución hubiera triunfado en Alemania o si por lo menos los socialdemócratas y los comunistas hubieran logrado unirse después, a final de los años 20, para enfrentar el ascenso del nazismo. Pero las profundas diferencias y contradicciones que quedaron entre comunistas y socialdemócratas a partir del asesinato de Rosa Luxemburgo impidieron la unidad de las fuerzas de izquierda progresistas de Alemania, y esa falta de unidad en el sector progresista democrático permitió el ascenso de Adolfo Hitler y el nazismo, y esa es una historia ya conocida, ¿verdad? Es importante reflexionar siempre sobre los hechos históricos.
Cuando la noche que va a ser asesinada Rosa Luxemburgo, escribe sus últimas palabras. Ella le hace una crítica a la dirigencia de la socialdemocracia por haber traicionado la revolución y también a la dirigencia de los comunistas por haberse lanzado en una rebelión suicida, la rebelión espartaquista, que no tenía posibilidades de triunfar. Entonces ella dice que la dirigencia ha fallado, pero ella tiene esperanza, expectativa con las masas, refiriéndose a la base de la izquierda alemana, las masas, para que cambien a la dirigencia que ha fallado, que ha fracasado. A ver si estas palabras de Rosa Luxemburgo le dicen algo a la base de la izquierda salvadoreña 100 años después de su asesinato. El segundo hecho de esta semana ha sido la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. 27 años de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña y que pretendieron abrir un proceso de reunificación de la sociedad salvadoreña, de democratización del país y de reconciliación nacional. La celebración de los 27 años ha sido bastante tibia. Ha pasado incluso desapercibido como un hecho de relevancia nacional para buena parte de la población. Esta vez ni siquiera tuvimos llamados vehementes a la necesidad de nuevos acuerdos. Más allá del evento oficial que hizo el gobierno, no hubo pronunciamientos de diferentes instancias y diferentes sectores, como ha pasado en otros momentos, sobre la necesidad de nuevos acuerdos de país. Hace 2 años, cuando se cumplieron 25 años de los acuerdos de paz, hubo un intento de plantear una nueva ruta de acuerdos nacionales. El gobierno del presidente Sánchez Serén, con apoyo de Naciones Unidas, recuerden ustedes que el diplomático mexicano Benito Andión vino como responsable de esa comitiva para establecer una mesa con los principales, para discutir acuerdos con los principales actores nacionales. Lastimosamente tuvo una falla esa mesa, y fue que solo se planteó entre los partidos políticos, básicamente entre Arena por un lado y por otro lado el gobierno y el FMLN. Entonces, como Arena saboteó el proceso, no pudo concretarse una agenda mínima de nuevos acuerdos. Tal vez hubiera funcionado si la convocatoria hubiera sido a los diferentes actores nacionales, sociales, políticos, empresariales, religiosos, académicos, con una mesa ampliada y no con una mesa reducida con estos actores. Entonces Arena finalmente saboteó el proceso y no hubo acuerdos. Nosotros creemos que es necesario nuevos acuerdos y queremos insistir en el marco del 27 aniversario. Por lo menos hay 4 ámbitos donde necesitamos acuerdos urgentes para tratar de que el país avance. Un tema que proponemos es el tema fiscal. Es necesario resolver el problema de las finanzas públicas, porque de ahí deriva todo lo demás. No podemos hablar de financiamiento de programas sociales, no podemos hablar de obras de infraestructura, no podemos hablar de muchas cosas si no se resuelve el problema del financiamiento. Entonces aquí es necesario plantear un gran acuerdo nacional sobre el tema fiscal que se refiera por lo menos a acabar con la evasión y la elusión tributaria, que se refiera a un combate firme contra la corrupción pública y privada, que se refiera a renegociar la deuda externa del país en otros plazos, en otros términos. El país no debería seguir gastando cerca de $1.000 millones al año pagando deuda, y que se refiera al tema de la reforma fiscal progresiva. Una reforma fiscal progresiva basada en la lógica de que aporten más al fisco y a los ingresos públicos aquellos
actores que tienen más poder económico, ¿verdad? El que pague más, el que tiene más. Ese es un tema en el que este país sigue urgiendo de un acuerdo. El otro tema tiene que ver, en mi opinión, con el grave deterioro ambiental, especialmente con la situación del agua. Este país tiene contaminados más del 90% de sus fuentes de agua, superficiales y subterráneas. La UCA publicó a final del año pasado un libro interesante sobre la crisis hídrica del país. Y la situación que nos retrata esta publicación es espeluznante. Este país está a punto de quedarse sin agua. Si no le entra en serio a un proceso de descontaminación de las fuentes de agua y de protección de las cuencas, de todos los bienes hídricos. Debería de haber entonces un acuerdo nacional en este tema que lleve, entre otras cosas urgentes, a la aprobación de una ley general de agua que garantice la protección de los recursos hídricos, que sea las políticas hídricas dirigidas por un ente rector totalmente público, como están planteando las organizaciones sociales. El tercer tema de un gran acuerdo nacional tiene que ver con un plan integral de seguridad. El plan El Salvador Seguro, elaborado por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es una buena base para continuar con una estrategia integral de seguridad que vaya a las causas de la violencia, que combine prevención, represión, rehabilitación, atención a víctimas de la violencia y que se plantee el financiamiento para esos planes de seguridad. El país necesita hacer enormes inversiones en prevención de la violencia. Si no atendemos, si no mejoramos la situación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con posibilidades educativas, laborales, culturales, deportivas, va a estar el caldo de cultivo para que el problema de las pandillas y de la violencia no se resuelva. Y el último tema donde me parece que es necesario un gran acuerdo nacional tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Cómo en este país vamos transitando de una democracia representativa que ha desilusionado a mucha gente. Fenómenos como el de Nuevas Ideas y Nayib Bukele es producto del descontento social contra esta democracia representativa que se volvió poco representativa de los intereses del pueblo, se volvió burocrática, corrupta, insensible a los problemas de la gente. ¿Cómo transitamos a una democracia más participativa, donde la gente sea realmente el protagonista de las decisiones a través de mecanismos directos de participación como plebiscito, referendo? Ahí hay que plantearnos un gran acuerdo nacional. Entonces, ahí lo dejamos planteado para el debate. Y el último tema tiene que ver con la coyuntura electoral. Un tema inevitable de comentar en este momento. No quiero profundizar porque ha sido tema de otros análisis en este mismo espacio de plataforma, pero brevemente quiero referirme a dos cosas: a los debates que se dieron de candidatos presidenciales y a las encuestas, las últimas encuestas que se publicaron. En relación a los debates, yo quiero hacer una crítica a este show, a este espectáculo montado por Asder. Un debate que reunió a 3 de los 4 candidatos presidenciales. Un debate que extrañamente la embajadora de los Estados Unidos lo estaba promoviendo, y un debate en el que Asder pretende ahora reivindicarse como el paladín de la libertad de expresión y el promotor del debate público, abierto, transparente, una especie de lavada de cara que ha pretendido darse la gremial de radios y televisoras privadas, cuando lo que sabemos es que la historia de Asder y de los principales medios de Asder ha sido manipular información, tergiversar la realidad, impulsar una agenda vinculada a los intereses de las élites oligárquicas del país. En los años 90 Asder era perseguidor de los medios comunitarios, presionó al gobierno de Calderón Sol
para que cerrara una veintena de medios comunitarios. Luego defendieron a capa y espada una ley de telecomunicaciones excluyente que solo favorecía a los grandes medios privados, y aceptaron hace 2 años una reforma a la referida ley, solo asegurando que sus intereses no tuvieran ninguna alteración. Entonces, y el otro debate fue el monólogo de Nayib Bukele. Bukele, como parte de su estrategia, ha decidido no ir a debates y montó un monólogo donde todo el mundo escuchaba y aplaudía, ¿verdad? Hubiera sido interesante que por lo menos el señor Bukele montara un formato distinto, donde hubieran algunos interlocutores con los cuales pudiera interactuar, algunos críticos que pudieran emplazar sobre sus propuestas que estaba haciendo, pero su gusto es hablar, que lo escuchen. Creo yo que lo criticable de la propuesta de Bukele tiene que ver con temas como el financiamiento, cómo van a ser financiadas grandes obras de infraestructura. No se puede hablar de financiamiento de grandes proyectos si no se plantea la necesidad de una reforma fiscal progresiva, de un combate firme contra la evasión y la elusión. O sea, no es suficiente esto de que si nadie roba el pisto alcanza. Aún sin robar se necesitan cuantiosas sumas de presupuesto público para poder impulsar algunas de las obras. Y creo yo que también el señor Bukele omite hablar de la falta de correlación política que va a tener su gobierno, por lo menos en los primeros 2 años. Probablemente en el 2021, si Nuevas Ideas participa y obtiene diputados, va a tener Nayib Bukele mejor correlación, pero en los primeros años de su gobierno tendría una correlación adversa con Arena y el FMLN como principales partidos en la Asamblea, y entonces esa va a representar un obstáculo para la implementación de su propuesta. Entonces, ¿cómo va a resolver eso? Yo creo que esas críticas serían más interesantes que las críticas al supuesto plagio. A mí me parece que, bueno, hay que investigar si eso es cierto, ¿verdad? Si no se citaron bien las fuentes, si se copió, pero me parece que las críticas más esenciales al plan de Nayib Bukele deberían ir en el sentido del financiamiento y en el sentido de la falta de correlación. Voy con las encuestas para cerrar. Las encuestas que tuvimos confirman la tendencia, que el candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, continúa en las preferencias, ¿verdad? No ha habido una sola encuesta que diga lo contrario. Se puede dudar de los porcentajes, de los números, pero no de una tendencia marcada en todas las encuestas. Las encuestas nos siguen diciendo que Arena es segundo y que el FMLN es tercero. Yo no sé qué evidencia empírica habrá de la remontada del FMLN o de ese supuesto triple empate que el secretario general del Frente ha mencionado. Las encuestas marcan la tendencia que ya mencionaba. Y lo último de las encuestas es que tanto la que salió de la Universidad Francisco Gavidia como la encuesta de la Universidad Tecnológica señalan la posibilidad de una segunda vuelta. A pesar de que en el promedio de todas Bukele está arriba del 50% y podría ganar en primera, lo cierto es que estas últimas 2 encuestas hablan de la posibilidad de una segunda vuelta. Vamos a ver qué sucede. Es probable que las encuestas no hayan detectado algunos fenómenos, algunas tendencias que a veces luego se expresan en la elección, y eso hace que los resultados sean distintos. Pero si lo de las encuestas se mantiene y hubiera segunda vuelta, a mí me parece que una segunda vuelta sería muy interesante. En primer lugar, porque una segunda vuelta, en caso de que el señor Bukele sea el ganador en la primera, lo obligaría a buscar alianzas y acuerdos. Cosa que Bukele ahora, por el envalentonamiento que ha tenido, por el lugar preferencial que le dan las encuestas, no ha querido hacer, no ha querido buscar alianzas, no ha querido dialogar con sectores. Creo que en una segunda vuelta obligaría a Nayib Bukele a buscar alianzas y acuerdos. Creo que porque lo va a necesitar.
los va a necesitar. Yo soy de la idea que buena parte de los votantes de derecha que voten por Bukele en la primera, en la segunda vuelta se van con Arena. Lo vimos en la elección del 2004. Tony saca 11 puntos y luego en la segunda vuelta de esos 11 puntos, 8 o 9 se fueron con Arena. Entonces probablemente algunos votantes de derecha, los que apoyaban a Simán, resentidos de Arena, gente de gana, que vote por Bukele en la primera, como es un voto de derecha ideológico, en la segunda se puede ir con Arena. Entonces, vota por Bukele en la primera, pero en la segunda se va con Arena. Entonces Bukele va a ver la necesidad de tener los votos de izquierda, los votos del frente. Entonces ahí pueden darse algunos acuerdos. Creo yo que también permitiría plantear una agenda mínima de país, ¿verdad? Plantear más allá de trenes y aeropuertos y otras cosas, plantear una agenda mínima, ¿verdad? Que pudieran ser los temas que hemos mencionado en el punto anterior. Tema fiscal, tema ambiental, tema seguridad, tema democratización del país. Y también una segunda vuelta podría permitir que temas ausentes, que no han estado en la campaña porque son espinosos, polémicos, como la despenalización del aborto, la renegociación de la deuda externa, que en una segunda vuelta se pudieran plantear. Mientras tanto, yo creo que la ciudadanía debe hacer una reflexión crítica sobre las propuestas, debe de fijarse que las propuestas sean pertinentes, que sean viables, ¿verdad? Para que el 3 de febrero tome la decisión más correcta. Muchas gracias. Perdonen que nos hemos alargado un poquito más, pero nos parece necesario dejar en el debate algunas de estas reflexiones. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto nuevamente.